Peter McLaren es un especialista en psicología del aprendizaje y uno de los principales propulsores de la pedagogía crítica y revolucionaria en la búsqueda del conocimiento. Nació en Toronto, Canadá, en el año de 1948. En 1973 terminó la licenciatura de Artes en Literatura Inglesa en la Universidad de Waterloo, especializado en teatro isabelino. En la Universidad de Toronto realizó la licenciatura en Educación, una maestría en Educación en el Brook University College Education, doctorado en el Instituto para Estudios en Educación de la Universidad de Toronto. McLaren impartió clases en Educación Básica y Educación Media de 1974 a 1979 y la mayor parte de ese tiempo la pasó enseñando en el más grande. Entre sus libros y obras escritas, El Che Guevara, Paulo Freire y la Pedagogía de la Revolución, La Escuela como Performance Ritual, La Vida en las Escuelas, La Pedagogía Crítica Revolucionaria, El Socialismo y los Desafíos Actuales, La Pedagogía Crítica y la Cultura Depredadora. Sus obras poseen un potencial crítico hacia el capitalismo en todas sus expresiones. Los aportes de McLaren han trascendido las fronteras norteamericanas, llevando su pensamiento a diversas regiones alrededor del mundo. Sus textos han sido traducidos a numerosos idiomas y han servido como inspiración a una gran cantidad de educadores críticos. En ese sentido, Peter McLaren es hoy día uno de los educadores críticos más consistentes de la lucha contra el neoliberalismo en el ámbito intelectual de izquierda en el mundo. Sus múltiples y complejas aportaciones teóricas de McLaren a la pedagogía crítica, el estudio de la cotidianeidad de las prácticas políticas de resistencia por parte de docentes y estudiantes a la imposición cultural en los espacios escolares, el análisis de los rituales como elementos de hegemonía y contrahegemonía, la construcción de la perspectiva crítica para emprender acercamientos etnográficos a la realidad educativa, el estudio del multiculturalismo desde una posición marxista, humanista, la construcción de un lenguaje de la posibilidad en donde todo se pone en primer plano, la construcción de un mundo menos injusto y más humano, en donde no impere el lucro, la ganancia feroz y la explotación capitalista, y otras muchas contribuciones más que, en vista del espacio disponible, sería prácticamente imposible abordar. Se pondrá énfasis en la capacidad de evolución que ha mostrado Peter McLaren a través de su obra pedagógica, para penetrar crítica y analíticamente la complejidad de la realidad educativa y el mundo circundante. La pedagogía crítica necesita renovarse, no puede seguir siendo un bulto de metodologías del salón de clase, extraídas de una política mayor, de lucha socialista, ni un compendio de máximas difíciles de entender en los cerebros de la juventud que se enfrenta a las dificultades tales como «sí se puede», «échale ganas», «vamos, más adelante». Invitamos a usted a que disfrute de los aportes pedagógicos de McLaren para la transformación pedagógica de los procesos de las escuelas y la enseñanza. Es importante ver que McLaren aterriza su obra crítica en tres aspectos importantes: el capital, la política y la cultura. La construcción pedagógica de McLaren radica en una propuesta de carácter izquierdista, subversivo y revolucionario, que crece en principio de la visión que adquiere por medio de su formación y trabajo como docente en educación en barrios conflictivos, así como en la educación artística en letras. No se puede dejar de lado a los autores que menciona como formadores de su propuesta, como Henry Giroux, del que toma los conocimientos productivo y directivo, y de Habermas, de este extrae los conocimientos técnico-práctico y emancipatorio, para poderlos incluir dentro de su pedagogía crítica, y así dar una mejor explicación sobre los sucesos de la actualidad. De igual manera, la gran influencia que tiene de Karl Marx sobre la abolición de la apropiación privada, las clases sociopolíticas económicas y el poder del pueblo, al igual que la centralización del poder y su ejercicio sobre el pueblo. Con lo que se pueden marcar, como se ha mencionado con anterioridad, tres ejes principales que le dan forma a la pedagogía crítica: política, cultura y economía. El diccionario esencial de la lengua española define la política dentro de 5 aspectos, como una arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados, una actividad que rige o aspira a regir los asuntos públicos. El número 3, una actividad de ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión o con su voto de cualquier otro modo. Cortesía y un buen modo de portarse, y el conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. Un ejemplo de esto sería: su política es no ofender. La cultura
La cultura es aquello que nos rodea y que por el todo es percibido por el hombre, por lo cual no se puede definir a esta con un carácter universal, dado que existen diversas culturas y diversas formas de entenderla, como menciona Lara. La cultura es universal en la experiencia del hombre, sin embargo, cada manifestación local o regional o aquella es única. La cultura es estable y no obstante la cultura es dinámica también y manifiesta continuamente y constantemente un cambio. Otro de los puntos importantes es que la cultura llena y determina ampliamente a los ejes de nuestras vidas y sin embargo raramente se hace así en el pensamiento consciente, ya que gran parte de la cultura que recibimos se da mediante el proceso de endoculturación. Algunos aspectos de los que no se tiene capacidad de elección cultural es que incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales en una comunidad, las reacciones del individuo en medida en que se ven afectadas por las costumbres de un grupo en el que vive y los productos de las actividades humanas en las medidas en que se van determinando dichas costumbres por los actos que lo llevan a replicarlas, sin que éste tenga elección de alguna forma por hacerlas o no, ya que se encuentran dentro de un bagaje que está dado al proceso de enculturación. Este proceso real de aprendizaje de una cultura específica, en tanto que el proceso de aprendizaje que tiene lugar con la socialización interviene con otros elementos de carácter universal, es decir, que es un proceso común en todas las sociedades humanas, en todas las relaciones humanas. Este proceso de aprendizaje tiene su raíz en las conductas observadas y repetidas. El tercer eje es el de la economía, una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. El concepto de economía engloba la noción de cómo las sociedades utilizan sus recursos para producir bienes con valor y cómo realizan la distribución de los bienes entre los individuos. Las partes que conforman la sociedad son las mismas que producen para ella mediante un sistema que motiva de forma económica mediante papel moneda, donde este intercambio por bienes, productos o servicios que son indispensables, si bien no para la vida en sociedad, sí para el sujeto en sociedad. Mediante el sistema capitalista actual, el movimiento económico está basado en dos ramas fundamentales, micro y macroeconomía. La microeconomía estudia las diversas formas de comportamiento en las decisiones individuales de los agentes económicos, empresas, empleados y consumidores, mientras que la macroeconomía analiza los procesos microeconómicos observando la economía en su conjunto y con variables agregadas. La función de la economía está basada en cubrir dichas necesidades no solo a nivel individual, sino que enmarca facultades del organismo social, pues analiza la influencia de las instituciones y de la tecnología de la sociedad en los precios y en la asignación de los recursos a los distintos fines para que estos sirvan, pues se da como una relación dependiente de las variables que se someten e influyen en su ejercer. De igual manera, analiza la dinámica que se gesta a nivel mundial y cómo es que ésta impacta en la propiedad de cada entidad política, pública e individual, para con ello competir y hacerse al nivel de lo que lleva al crecimiento de su entidad. A partir de esto, podemos entender la propuesta crítica de McLaren, que nos habla de una pedagogía que impulsa la educación como transformadora del orden social, en la búsqueda de una sociedad más justa, partiendo de la idea de la carga ideológica que tienen los contenidos informativos y valorativos que se enseñan en las aulas, que tratan de mantener el orden existente, enseñando como valiosa la cultura de la clase dominante para preservar que se reproduzca generacionalmente la existencia de clases opresoras y oprimidas en el marco de la sociedad capitalista. Siempre podremos elegir entre conformarnos con lo que hay y con lo que siempre se ha dado, o de luchar por alternativas diferentes a la actual. La educación magistral autoritaria de una única dirección, basada en las relaciones de poder clasistas y jerárquicas. La historia nos ha mostrado que a lo largo del siglo XX han surgido diversas metodologías alternativas que comparten un nexo en común, la orientación ideológica. Todo discurso educativo es ideológico, pero las llamadas alternativas tenían una clara orientación izquierdista, en muchos casos porque pretendían transformar la sociedad y la lógica de esta para preparar la lucha a las clases de mañana. Buenos ejemplos de estos métodos serían Célestin Freinet, maestro pedagogo francés expulsado del Partido Comunista, quien creó un método basado en la naturaleza donde enfocaba a los estudiantes como personas y no como animales, donde hay que darles pienso a todos por igual. Cada uno parte de una formación, lo que se les enseña debe construirse como una continuación de lo que ya conoce. En el camino que tenemos de la innovación pedagógica, el debate de la problematización educativa sigue siendo de la máxima actualidad. Para convertir
tergiversaciones y orientaciones, donde ante la rebelión de estudiantes la respuesta está siendo la disciplina, los castigos y se sigue atacando la educación pública y laica, favoreciendo la educación religiosa, privada y clasista. Por todo ello, parafraseando a Marx, podemos decir que la mayoría de los filósofos de la educación se han dedicado a interpretar el mundo de diversas formas, pero no se trata de eso, sino de la búsqueda de transformarlo. No se trata solo de hacer una educación democrática, sino revolucionaria, que transforme y cambie el planteamiento de la sociedad, donde se formen personas críticas con el sistema y contestatarias ante las injusticias. En el actual sistema capitalista de explotación y precariedad es imposible llegar a una pedagogía revolucionaria plena, pero la lucha del pedagogo, maestro y profesor consiste en subvertir el actual sistema político socioeducativo, caminando juntos para que la revolución de mañana sea posible. El debate está abierto para continuar trabajando y debatiendo sobre la problematización de la educación. A partir de lo mencionado, el papel de la escuela, según McLaren, es uno de los medios de control que como institución adiestran al sujeto hacia un pensamiento específico, que se da mediante la réplica estimulada y condicionada. Un agente que moldea el pensamiento de forma limitada, que deja de lado aspectos importantes que influyen en la construcción del sujeto, como el pensamiento crítico, la indeterminación, la autosuficiencia para la búsqueda de conocimientos de forma intuitiva y autónoma. Además, las escuelas en la actualidad no educan para una sana convivencia en sociedad, sino que educan para la competencia, provocando que los estudiantes de quién obtiene mejor calificaciones, quién tiene el promedio más alto, quién es o no mejor para tal o cual materia, quién es mejor que los demás. Dicha competencia se traduce a la búsqueda de estatus, mismo que deja de lado el crecimiento de una sociedad y se enmarca en el avance individualista que pese a lo que pese o demande, este se hace. McLaren hace un llamado al despertar social, incluso de los segmentos menos afortunados o desarrollados, pues las necesidades actuales se contrapelan a las facilidades que produce el Estado, el gobierno, para que esta educación adquiera un carácter y forma crítica de reflexión. Para esto, McLaren propone que el profesor se convierta en un puente hacia el conocimiento, pero no de contenidos repetitivos de carácter meramente curricular, sino elaborar posturas para los estudiantes que los hagan reconocer su ubicación y su contingencia en las presentes contingencias históricas y políticas, no obstante, sin renunciar a la lucha contra la dominación y la opresión, ni a la batalla por la justicia social y la emancipación, partiendo desde una visión y postura humanista que mediante el análisis objetivo y fundamentado permite el desarrollo puntual de las ideas bien organizadas y fundamentadas y el acercamiento al conocimiento autoconstructivo. Además, en el contexto de la pedagogía crítica, el docente debe preguntarse cómo el discurso de la teoría puede intervenir en la práctica sin alentar la dominación, es decir, que los propios ideales del docente no se conviertan en la perspectiva del alumno, sino que permita que éste manifieste su propia construcción, que se convierta en inspiración dirigida hacia la construcción de saberes involucrados en el contexto en el que vive el alumno. Otra de las tareas, según McLaren, que tiene el docente es la de percatarse de que es totalmente imposible alcanzar un nuevo orden mundial sin crear antes en casa un nuevo orden moral que rechace las verdades recibidas y a las convicciones aceptadas que han provocado la actual crisis de historia e identidad, no necesariamente llenando en contra de lo aprendido, más bien en la búsqueda de una deconstrucción de forma positiva y proactiva, no como una rebelión sin sentido. Lo que se busca es que esté basada en las propias construcciones éticas y morales de lo que se percibe